Muy bien, un verdadero placer nuevamente estar en la presencia del Señor. Y no solamente estar en la presencia del Señor, sino que decirle que nos tome como enteramente suyo. Es decir, que el Señor es todo un caballero. Tiene poder para resucitar a los muertos. Tiene poder para echar fuera demonios. Tiene poder para limpiar a los leprosos. Pero cuando llega al portal de nuestra conciencia, no invade. Él dice, he aquí. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué privilegio. Mire, nosotros podemos escuchar y podemos revisar a diestra y a siniestra. ¿Encuentre un Dios semejante al nuestro? Nunca oído, jamás escandaloso. La palabra inaudito. Yo no sé cómo. Bueno, ese es un misterio. Un Dios como el nuestro. Un Señor como el nuestro. No existe otro. Siendo que el tema que vamos a abordar, abre tu boca. Esa es una petición de parte del Señor. Y cuando yo o usted abre su boca, dice que el Señor la va a llenar. Registra esa declaración, Salmos 89, 10. El comentario que hace la sierva del Señor, digo la sierva del Señor porque a veces nosotros le adjudicamos a Elena Pérez White título que ella nunca dijo. Yo soy la profetisa del Señor, yo soy la profeta de Dios. Yo protesto a cualquiera que odie y que le añade. Hasta donde yo he leído, deseado de todas las gentes, el camino a Cristo que constituye mi segunda Biblia, no he encontrado en su comentario donde ella dice, bueno, yo como profeta, como profetisa del Señor. El comentario que hace ella con relación a la palabra. Me llama la atención en la página 135 de El Camino de Cristo, que yo estoy usando después de, bueno, yo hacía desgastes en lugares, por ejemplo, en Panamá, en Nicaragua, donde a veces el calor es sofocante. Y yo gasté uno tras otro. Y los hermanos conocían
Y de repente cuando yo llegaba, dice, pastor, le hacemos el regalo de este camino a Cristo. Bueno, este es el tipo, el forro. Y las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como río de agua que emana de la fuente de la vida. Un paralelismo. Y entonces, esta declaración que a mí me mueve, a mí me impacta. Nunca, never, deben estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Bueno, quizás usted está escuchando esto por primera vez. Nunca, never, se debe de estudiar las Escrituras sin oración. Antes de abrir sus páginas, ese es un imperativo. Debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo. Vuelvo, es un imperativo. Debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y esta nos será dada. Esta mañana, en la dramatización y en la expresión de la lección, dice que cuando Natanael fue al Señor Jesús, el Salvador exclamó: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Dice Natanael: «¿De dónde me conoces?» Y Jesús respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi». Así también nos verá el Señor Jesús en los lugares secretos de oración, si le buscamos para que nos dé luz y nos permita saber lo que es la verdad. ¿Qué dice? Salmos 81, Dios 10. Abre tu boca y yo la voy a llenar. Para que el Señor llene la boca de los niños, de los jóvenes, con su palabra, es necesario y es un imperativo pedir la iluminación del Espíritu Santo. Decía: ojalá escuchares tú mis mandamientos, fuere tu paz como un río y tu justicia como la onda de la mar. Dos cosas. En los minutos que tenemos para la exposición de la palabra esta tarde, en mi oración de intercesión, yo pido que el Señor le dé oído para oír como sabio, y a este servidor lengua para saber hablar palabras, alcanzar un sazón. Alguien dice que la mente es como la loca de la casa. Y el único que nos puede sujetar es el Espíritu Santo. Señor del cielo, aquí estamos.
en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia tu diestra para siempre. Toma la mente, toma el entendimiento de cada uno de los que estamos presentes y obra en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Lo agradecemos y lo pedimos ahora y siempre. Porque en el nombre de Jesús, a veces estamos apresurados nosotros y queremos, como quien dice, hay un tema y hay que seguir el tema y queremos, llenar y cumplir. Estudiando uno de los libros de la sierva del Señor, a veces uno tiene que repetir, porque hay, como decía el doctor Dobson, hay 3 tipos de niño, hay 3 tipos de estudiantes. Hay unos que son fáciles, otros que son difíciles y otros que son lentos. Y no todos podemos captar, podemos entender. Por eso nunca se debe de estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo. Y Jesús decía, si sabéis estas cosas, felices seréis, dichosos seréis si las hiciereis. Y a veces nosotros abordamos las Escrituras de una manera tan sutil y de una manera tan superficial. A veces nos encontramos, te voy a probar con la Biblia. Y entonces luego dice el apóstol San Pablo, tengan cuidado, nada hagáis por contienda ni vanagloria. Estamos en la sociedad de jóvenes y a veces pues este no es un momento para entretener. Y entonces para entretener, a veces, si yo, para entender la palabra de Dios, debo pedir la iluminación del Espíritu Santo. Y a veces, por la misericordia del Señor, por la presencia del Espíritu Santo que conoce nuestras debilidades, a veces vamos a tener un juego bíblico. Señor del cielo, si yo para entender las Sagradas Escrituras debo de pedir la iluminación del Espíritu Santo, bueno, el enemigo es astuto, ¿sabe? Dice, un juego bíblico, se pone la Biblia en la cabeza y alguien está, olvidémonos. No es la Biblia en la cabeza y que alguien venga y dice, bueno, ¿qué versículo tengo? Es en el corazón. Y el único que llena nuestra vida, que llena nuestros corazones con la palabra, es el Espíritu Santo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy. Ya la puso difícil el pastor. Bueno. Uno no aprende la Biblia poniéndosela sobre la cabeza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es lo que la instrucción que se le dio a Moisés.
lidiando a un pueblo. Y estas palabras, no vamos al libro de Deuteronomio, niños, jóvenes, iglesia. Y estas palabras que yo te mando hoy, aquí como a los padres, estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Al levantarse, al acostarse, cuando hablen por él, bueno, en el caso de nosotros es diferente porque los israelitas, vamos a trabajar con papi, vamos al campo, es decir, los niños nuestros no van al campo, no trabajan en la siembra, pero en aquel entonces, y estas cosas están escritas para nuestra enseñanza, en la cual los tiempos de los siglos han parado. Y si nuestra justicia hoy no es mayor, no entraremos en el reino de los cielos. Abre tu boca y yo la voy a llenar. Estaba por iniciar una semana de oración en una iglesia y al iniciar y comenzaba a exponer la palabra, yo podía escuchar, decía una persona de la iglesia había invitado, dice: yo quisiera que lo que ese hombre está diciendo lo escuche todo el mundo. Cuando el Señor, el Espíritu Santo, entra a tu vida y a mi vida. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ese es el interés de nosotros. Los niños van a la escuela. Y cuando regresan, ¿qué dijo la maestra? ¿Qué nota sacaste? No estamos interesados en la palabra que formará el carácter hasta la eternidad. El enemigo es astuto. Y esta es la nota que sacaste. Voy a ir a hablar con la maestra. Todo lo que se hace, todo lo que se hace en el ambiente del hogar afecta a la psiquis del niño. Instrúyelo en su carrera. Bueno, citamos a Proverbios. Instrúyelo en su carrera. Y esa es una espada de doble filo. Si lo instruyó mal, no se va a apartar. Y si lo instruyó bien, no se va a apartar. ¿Cómo estamos instruyendo? Amigos, ¿qué pasó con esta mañana? Yo hice una pregunta y hablé a mi casa, y como cuando uno está afuera, mi hija pregunta: papi, ¿de qué hablaste? De la Biblia. ¿De qué otra cosa voy a hablar? Pues sí, yo entiendo que de la Biblia. Hice una pregunta esta mañana: ¿cuántos niños entraron al arca? Ni uno solo. Y no dice la palabra, se contradice Dios. No dice: instruye al niño en su carrera, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos.
¿Y por qué no entraron al arca? Se equivocaron. Conjetura. Pero cuando vamos a Lucas 17, dice, como en los días de Lot, comían, bebían, negocios, compraban, hacían negocios. Y no supieron el día que Lot salió de Sodoma. No supieron. Los antediluvianos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y no supieron. Cuando vino el diluvio. Y entonces el paralelismo que digo yo que me asusta. Así será. Estamos nosotros día tras día preparados, haciendo la parte que nos corresponde para que no nos suceda lo que le pasó a los antediluvianos. Bueno, se equivocaron. Y por haberse equivocado, vino el diluvio y destruyó a todos. ¿Cuántos entraron al arca? 8. ¿Cuántos jóvenes entraron al arca? Los 2. 4, 6. 6 jóvenes. Los 3 hijos de Noé, que se casaron, papá y mamá. Y los demás. Y estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. 6 y 2, 8. ¿Y cuántos jóvenes? ¿Cuántos jóvenes salieron de Sodoma y Gomorra? Las 2 hijas de Lot. Mire, esas fueron arrebatadas, porque el mismo Lot, cuando los ángeles le dijeron, hemos venido para notificarte que el Señor va a destruir esta ciudad. ¿Tú tienes parientes? ¿Dónde están los que se van a casar con tus hijas? Ve y háblales y diles que salgan. Papi, ¿qué hace? ¿Qué quiere? Mire, vengo a decirles que nos juntemos en casa, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Papi, vaya a acostarse. Regresó, y cuando regresó, ahí estaban indecisos, como decía un slogan del general Noriega de Panamá, a los indecisos palo. Y el ángel vino y cogió a Lot de la mano y cogió a la esposa, y eran 2, y el otro cogió a las otras 2 hijas. Dice, escapen por su vida. Si el ángel no hubiera acampado y los hubiera tomado, otro fuera la historia. Sin embargo, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, sus profetas. Aquí estamos iniciándonos. Dice, abre tu boca. Salmos 81:10, y yo la voy a llenar. Y no te preocupes,
si el Señor llena nuestra boca, dice, ustedes no tienen que preocuparse si tienen que testificar o cosas por el estilo, porque cuando el Señor toma la iniciativa de tu vida, llena tu boca con su palabra, usted no tiene que desesperarse de ninguna manera, porque el Espíritu Santo, cuando usted tenga que testificar, como decía la lección de escuela, dice testigo, es un mártir. Y un mártir, martirios, del vocablo, es aquel que está dispuesto a vivir o a morir por la verdad. Ese es un testigo, ese es un mártir. Y hay muchos de nosotros que estamos dispuestos a morir, pero no a vivir. Las estadísticas, el sondeo que se hace a nivel mundial, cada año hay 450,000 jóvenes que intentan suicidarse. Y de los 450,000 jóvenes que intentan suicidarse, solo 100,000 lo logran. En Costa Rica dice, ¡pura vida! Bueno, si la vida es pura y la vida es vida, ¿por qué intentan suicidarse? Y de los 450,000 que intentan suicidarse, no estoy echando en cuenta los seres de tercera edad, de madurez. La vida es un aprendizaje y es una realidad que hay que llevarla cuesta arriba, hay que hacerle frente. Y dice el Señor, separado de mí, nada es nada. Para que su vida no sea nada, usted tiene que ser. Y para ser, usted tiene que permanecer en el que es, en el que ha de venir, en el Todopoderoso. Oh Señor, toma nuestra mente en esta tarde, unge nuestros ojos con colirio para que veamos, y unge nuestros labios. El que me confesare, yo le confesaré. Eso es recíproco. Decía el profeta Ezequiel en una versión, está sonando nuestra hora. La hora viene. Está sonando la hora de nuestros niños, está sonando la hora de nuestra juventud, está sonando la hora de este mundo. ¿A quién iremos? Solo tú, dijeron los discípulos, tienes palabras de vida eterna. Abre tu boca, esta es la hora, porque está sonando tu hora y mi hora. Y el Señor no quiere que ninguno perezca. Dice, pastor, no me hable de la venida de Jesús, no me hable, porque mi abuela me hablaba, mi abuelo me hablaba, todo el mundo. Y bueno, lástima. Oh Espíritu Santo, ilumínanos y haznos entender cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Dice el Señor, no tarde su promesa como algunos la tienen por tardanza. La forma como comemos, la forma como bebemos, la forma como, bueno, hay quienes, bueno, y con esto no estoy tratando de hundir ni de condenar, sino el propósito es que el Señor unja nuestros ojos con colirio para que veamos la vida del niño, la vida del joven, la vida de no consiste en la abundancia de bienes, porque en
en esta circunstancia, antes se hablaba de las cruzadas, donde los protestantes contra los católicos y una masacre. Eso no funciona. Dice el Señor, el enemigo es astuto. Dice, los voy a llenar de necesidades. Dice, necesidades imaginables. Necesidades imaginables. Hay algunas cosas que usted viene a Estados Unidos, usted ve que la gente, bueno, anda de tienda en tienda comprando. Y cuando llega a la casa, de repente aparece un rótulo. El domingo todo el mundo, como quien dice, venta de garaje. Y cuando usted va a esa venta de garaje, ¿qué hay ahí? Mire, cosas que la gente compró, que no necesitaba. Y ahora, bueno, ese es un sistema, y uno se mantiene en ese sistema. ¡Oh! Nuestros ojos con colillos para que veamos. Haznos entender que nuestra vida no consiste en la abundancia de bienes que posee. Hay una palabra en inglés, workaholic. Hablamos de los drogadictos que los están por aquí. Quienes tienen complejo, se sienten comprometidos a comprar. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? En Lucas 21:7, mirad por vosotros mismos. Porque no hará el Señor nada sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, a sus hijos. Les digo, mirad por vosotros mismos. Que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, de embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Estamos vigilando? Tres cosas. Mirad por vosotros mismos. Que vuestros corazones no sean cargados de glotonería. Y la glotonería no es simplemente comer y comer y comer y comer. Hay quienes tienen ansia de cosas y de cosas. Compró esta marca, glotonería de marca. Florsheim. ¿Qué marca usa usted, pastor? Florsheim. Eso ya pasó de moda. Hay que actualizarse. Glotonería, embriaguez. Yo acostumbraba a venir de Nicaragua para la guerra. Tenía 2 hijos, éramos 4. Y mi salario para la guerra en Nicaragua eran $13. Usted puede vivir con $13 aquí. Y no andaba pidiendo, no andaba en los basureros. Ese es el Dios. Tu pan y tu agua será cosa cierta. Antes de la guerra, y yo que sabía de porotos, apenas arroz y frijoles. Después cuando estalló la guerra, mire, yo voy a descender a la tumba con un dolor. ¿En qué sentido? Uno de los millonarios de Nicaragua, Daniel Prego, era de descendencia judía. Cuando yo hacía una recolección cada año, venía y lo recolectaba. Y cuando yo lo visitaba, oraba por él. Para la guerra se enfermó. Mi trabajo era visitarlo. Y cuando yo entraba, dice, es el pastor el que te viene a visitar. Dile que pase, siéntese. Y él estaba allí. Dice, nosotros, los ricos, hemos sido mezquinos con la iglesia. Conversión. Cuando estalló la guerra, carretera panamericana,
cerrada. El Hospital de la Trinidad. No podían llegar a Managua. Y un viernes el Señor lo tocó. Fue a la escuela. ¿Dónde vive el pastor? Dice, en la calle de la Calzada. Cuando estábamos recibiendo el sábado, alguien tocó a la puerta. Y cuando yo abrí la puerta, era Daniel Prego, un millonario, una jabonería, había becado muchachos estudiando en la universidad. Y cuando dice, mire, te he buscado toda la mañana, pero yo sé que hoy es viernes. Ve a mi oficina el lunes. Yo estaba esperando que llegara el lunes. Y cuando yo llegué, el primerito que llegó, sentate. Y cuando yo me siento, dice, ¡pedime! ¿Qué hubiera pedido usted? Por ejemplo, usted, a veces con los niños, uno le un billete de $100 y un billete de $1. Y dice, con esto puedes comprar confites. ¿Qué cree que pide el niño? El billete de $1. Lo mismo me pasó a mí. Y bueno, señor, digo, le dice, pedime, si te vas arriba, te bajo. Y me asustó. Y le dije, dame 10,000 córdobas. Te voy a dar 10,000 córdobas, eso me pediste. Pedí se dará y te voy a dar. Dice, ordenó un camión con harina, con aceite y con jabón, y al ratito el salón de mi casa, ahí estaban beneficiándose todos los verdaderos adoradores. Señor del cielo, ¡este es mi Dios! Dije yo, ¿por qué no le pedí 100,000? 100,000 córdobas, 10,000 córdobas. Ah, Señor, la mentalidad. Dijo, bueno, el proceso, llegó el momento porque él estaba sufriendo, él se había mantenido porque venía a Estados Unidos, tenía un cáncer, y cuando cayó en estado de coma, yo estaba visitando a los feligreses, y cuando llegué, dice la esposa de Daniel, el Prego, que te estaba buscando. Y cuando yo me fui inmediatamente, y cuando yo entré a su casa, ahí estaban nuestras hermanas monjas, y estaban, porque él está en estado de coma, hablándole a los oídos. Digo la esposa, pastor, quiero que haga una oración por mi esposo, como aquellas oraciones que hacía cuando él estaba enfermo y usted venía. Señor del cielo, nosotros somos instrumentos de Dios, somos la boca de Dios. Mirad por vosotros mismos. Ojalá que las palabras que os he hablado no queden en el vacío. Abre tu boca y yo la voy a llenar. ¿Cuál es la disposición? El sol se está poniendo. Y recuerde que uno nunca alcanza una norma más alta de la que se propone. ¿Qué se propone usted en esta hora? Voy concluyendo porque lo bueno y lo poco, bueno 2 veces. Y nosotros tenemos una mentalidad que, bueno, ¿y qué fue lo que dijo el pastor? Bueno, para que no se nos olvide decía un joven de la iglesia bautista, Jonathan Edward, muchacho, decía, he estado con Dios esta mañana. He estado con Dios esta mañana. Y a partir de este momento no hago alarde de propiedad de estos ojos. No hago alarde de propiedad de esta lengua.
La sierva del Señor lo pone de diferentes maneras. Conságrate a Dios cada mañana y haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame como enteramente tuyo. Y a partir de este momento, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, mis labores. Interesante el comentario que hace la sierva del Señor con relación a Jesús. Dice que ¿quién le dirigía los planes a Jesús? Él estaba tan entregado, dice que él no hacía planes por sí mismo. A medida que transcurría el día y él iba caminando, el Señor le iba revelando lo que debía de ser. Tomemos la decisión en esta hora. Bueno, yo tomemos porque yo no, es decir, uno no puede ser intruso. Decía el apóstol San Pablo, os ruego por la misericordia de Dios. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Yo estoy aquí por el poder de Dios, por la salvación de Dios. Estaba en una campaña en Managua. Y el día sábado, como hoy, cuando comenzó la liturgia de la oración de escuela sabática, mire, oíamos bombas por aquí, bombas por aquí, bombas por ahí, y la gente toda nerviosa. Y cuando terminó la liturgia de la oración, dice: pastor, hemos estado acostumbrados a tener la conferencia a las 6 de la tarde. ¿Por qué no la tenemos a las 3? De acuerdo. De acuerdo. A las 3 estaba la iglesia de bote en bote. A las 4, todo el mundo buscando su hogar. Porque la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Yo dije, bueno, he estado toda la semana aquí, no sé lo que está pasando. Fui, el sol estaba alto, fui al aposento donde me hospedaba, saqué la ropa sucia que tenía, voy para Granada. Cuando a medida que iba avanzando en el camino, yo miraba que no venían buses ni iban buses. Y cuando llegué al primer retén, un silbido. Párese. Me salgo del Volkswagen. Y dice, manos arriba. Y había dos soldados. Le decía uno, regístralo. Manos arriba, regístralo. No tengas ningún temor. Si bajan las manos, lo quiebro. ¿Qué tal que me hubiera picado una punta? No estuviera contando en cuenta. Amigos, ese es nuestro Dios. Aquí diremos, solamente tú tienes palabra de vida eterna. La salvación es personal y uno tiene que, a veces nosotros hablamos de la persecución. Dice, el que quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo. Cada día. Y ese día es hoy. Este día es ahora. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí estamos. Antes de que yo termine, yo quiero, bueno, porque yo ya hablé. Usted nunca alcanzará una norma más elevada a la que se propone. Quiero escucharlos antes de la oración. ¿Qué se propone usted con la ayuda de Dios? Abre tu boca y yo la voy a llenar. ¿Qué se propone? Usted no se propone nada, nada va a lograr. No hemos sido la perfección. Nos hemos equivocado al estudiar la Biblia. Nos hemos equivocado al corregir, al abrir nuestra boca. Hay algunos que dicen, bueno, yo no tengo pelos en la lengua, ojalá que tuviera.
Porque dice el Señor Jehová, Isaías 54, el Señor Jehová me dio lengua de sabio para saber hablar palabras alcanzadas en sazón. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre no prosperará. Con esto no gana. ¿Qué se propone usted? Porque si no se propone nada, nada va a alcanzar. Con la ayuda de Dios, que le revele el Espíritu. ¿Qué se propone usted? Lo escucho. ¿Hay reciprocidad? A veces nosotros nunca hemos testificado, bueno, estudiamos un testigo es un mártir, una persona que está dispuesta a vivir o a morir por la verdad. ¿Qué se propone con la ayuda de Dios? No a nosotros. Mire, yo me propongo, ni he dado la vuelta cuando estoy negando. Pero si usted dice, Señor, tómame, y con la ayuda quiero ser un mejor padre, quiero dejar de gritar. ¿Todavía le grita usted a su esposa? ¿Todavía le grita usted a los hijos? ¿Cuáles son las características del siervo amado? ¿Los escucho? Aquí hay micrófonos. Este es el lugar nuestro donde Satanás dice, mire, ¿cómo los tengo? Derribemos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué se propone? Vamos a pasar el micrófono. Anda, correcto, gracias. Hello. Es difícil, ¿verdad? Porque a veces uno piensa de que está en la iglesia, que uno se siente salvo, pero estas últimas semanas Dios ha estado dándome sueños, como algo que como que me siento como que no soy merecedora, pero al estar escuchando su palabra últimamente me he dado cuenta de que lo que necesito es lo que se dice el Espíritu de Dios en mí, y lo que le pido a Dios es de que me dé su Espíritu para poder hacer su voluntad. Gloria al Señor. Sobre todo poder hablarle a otras personas, porque cuando me toca que hablarle a otras personas, a veces no sé cómo hacerlo y a veces pierdo la oportunidad de hablarle porque no sé cómo hacerlo. Y eso es lo que le pido a Dios que me ayude. Y la promesa del Señor es: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Confiemos en el Señor. ¿Qué más? Usted no se propone nada, nunca se alcanza una norma más elevada que usted se propone. Hello. Hello. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes pongamos al enemigo en su lugar. Abre tu boca y yo la voy a llenar. Sí, con la ayuda de Dios, claro, con el mensaje de ahora, pues he tenido deseo de orar fervientemente, pues, para estudiar la palabra de Dios. En verdad reconozco que he fallado en eso. He estudiado la Biblia, pero por querer avanzar libro tras libro, pero a veces me siento como que no lo hice. Y ahí he estado fallando, y con la ayuda de Dios voy a proponerme. Gloria al Señor, voy a proponerme. Dice, no lo haga por sí sola, porque se va a hundir. Separado de mí, nada podéis hacer. Gracias. Pásenla. Tener más sabiduría para guiar a estos niños y llevarlos a los pies de Jesús.
Muchas veces como padres nos equivocamos y venimos a frente a hablar del amor de Dios, pero en el hogar no somos eso. Y es el error más grande que Satanás usa para que como padres fallemos y luego clamamos cuando están afuera, pero a veces es demasiado tarde. Que Dios me dé la sabiduría ahorita cuando más la necesito. Y es lo que trato de hacer cada día. Usted se da cuenta que usted es responsable de los suyos. Dice, la iglesia que está en su casa son sus hijos, son su esposa. La iglesia que está en su casa, levantad, dice Jeremías 13:20, levantad vuestra cabeza y mirad los que vienen del Aquilón. Eso es dice, ahí viene Juan, ahí viene José. ¿Y dónde está María? Dice, no te cogerán dolores como mujer de parto, tú los enseñaste. Dice, los hijos son herencia de Jehová, y a veces nosotros nos apropiamos de ellos como que son herencia nuestra, los llevamos, los manipulamos. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí, y Él tiene un gran propósito. Gracias. ¿Qué más? Una juventud que triunfa. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y no es porque levantamos pesas. La fortaleza es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Los escucho. Pero usted no se propone. No permitamos que el enemigo cierre nuestra boca. Abre tu boca y yo la voy a llenar. Y Dios no es hombre para que mienta. Si le creemos a los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Hello. Pastor, bueno, yo creo que eso que dice usted de que hay que proponerse algo, ¿no? Y pedirle a Dios que me ayude a veces dejar las preocupaciones que uno tiene en la vida, ¿no? Del trabajo, de las cosas que uno tiene que hacer, de las responsabilidades. Porque muchas veces cuando uno se agobia con ese tipo de cosas, como que se desconecta de las cosas del Señor, ¿no? Y tener la fe suficiente de que Él es el que provee y Él es el que nos cuida día a día, ¿no? Pero muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a preocuparnos por ese tipo de cosas. Que nos falte nunca nada en el hogar, que nos falte el trabajo. Y esas cosas a veces nos agobian y como que nos sacan del radar de estar preocupados, de estar estudiando más y profundizando más acerca del Señor. Gloria a Dios. Propongámonos. Uy, esta es la hora. ¿Quién más? Bueno, 2 testimonios más. Y cerramos este día glorioso para gloria del Señor. Padre, hijos. Abre tu boca. Yo la voy a llenar. ¿No creen? ¿No confían que el Señor lo va a hacer? Demuéstrenlo. 2 testimonios más. Bueno, yo esta noche quiero proponerme con la vida de Dios a confiar más en Él. Por ya bastante tiempo he andado ahí con muchas carreras buscando una solución para algo que quisiera resolver, pero quiero proponerme con la ayuda de Dios a confiar en Él, dejárselo a Él en sus manos. Toda nuestra ansiedad sobre Él. Uno más. Y aquí. Cuando yo vine aquí a Canadá hace mucho tiempo, aprender inglés fue algo muy difícil. Hasta que me moví a British Columbia, me animé al fin a hablar inglés y me propuse hace mucho tiempo, humildemente, poder usar el inglés para hablar a la gente de este lugar.
Y el domingo pasado, con la ayuda de Dios, pues esto ha sido un proceso, porque hay subidas y bajadas en la vida espiritual de uno, pero siempre yo tenía confianza en Dios que Él me iba a ayudar en ese sentido. El domingo pasado, mientras después de salir con Josías a que él practicara manejar el carro, nos fuimos a un Tim Hortons. Y en la siguiente mesa estaban dos señores, ya como sus 60 años de edad, y le estaba preguntando uno al otro que él estaba muy interesado y preocupado, que él quería saber si los 10 mandamientos tenían relevancia en estos momentos. Yo me quedé como, wow. Esta conversación era en inglés. Y entonces, y eran dos señores. Y Josías, mi hijo, se me queda viendo porque sabe que yo ando siempre listo para hablar. Y mi hijo se me queda viendo como dice, y yo le digo, güey, que se espere un momentito, que tengo que ir a hablar. Y me paso a la mesa de los señores y les hablo de esa conversación en inglés, que con todo respeto no podía evitar escuchar lo que ellos estaban. Y me dice, ¿se claro que no, pues estamos aquí en la siguiente mesa. Y entablamos una conversación, y yo me maravillo porque yo escucho a la hermana que ella dice que le da pena no saber cómo hablar. A mí me da una gran pena también, hermano. A mí, yo tengo mucha pena hablar. A mí hablar en público me cuesta mucho. Pero yo le pedí a Dios hace mucho tiempo que me diera la oportunidad de hablar de Él. Y yo me lanzo, yo me aviento. Gloria al Señor. Porque cuando yo tuve que hablar inglés, tuve que hacerlo así. Tuve que hablarlo porque tanto temor y tanto tiempo, y tenía que hablar y tuve que empezar a hablar. Y esa es la experiencia que pasamos la mayoría de acá. Y para terminar, mañana nos vamos a reunir otra vez a estudiar acerca. Iba a venir su pastor. ¡Gloria a Dios! Iba a venir su pastor en un Tim Hortons ahí, porque ellos han escuchado por mucho tiempo a Doc Bachelor, otras personas, pero no les había llegado el momento de que conocieran a un adventista. Y me preguntaron el NGDY y muchas cosas. Y todo lo que nos propongamos, hermanos, aunque a veces nosotros tengamos debilidades, no perdamos el blanco, porque el enemigo se trata de que nos desanimemos. Pero todo lo que no hemos podido, a Dios, sigamos adelante. Que Él, a su debido tiempo, siempre nos va a utilizar, aunque seamos nosotros imperfectos. Así es. La perfección no está de este lado. La perfección está de este lado. Y si el Señor nos pide que abramos nuestra boca, y Él la va a llenar, dice, cuando usted tenga que conversar o hablar con alguien, no temas, porque en ese instante el Espíritu Santo pondrá palabras en su boca. Amén. Creámoslo. Amén. Muchas gracias. Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a agradecer al Señor por este santo sábado, por este inicio. Mirad por vosotros mismos, y vamos a estar durante esta semana confiando en el Espíritu Santo. Señor, gracias por el cumplimiento de tu palabra en la vida de cada uno de los valientes. Tú los has escogido para que seamos verdaderos adoradores, para que seamos testigos. Tú no mandas a los ángeles para que hablen español o inglés. Tú pones palabra en la boca, y a través de nuestra boca tú eres glorificado. Que a partir de este momento, Señor, haya una diferencia en la vida de nosotros, los solteros, los jóvenes, y que nuestros hijos crezcan en gracia, en edad, en sabiduría,
para con Dios y los hombres. Y en canto, no sé si ustedes manejan, quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Feliz semana. Dios les bendiga.